tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Estoy aquí en la 30ª edición consecutiva de la FIL de Guadalajara para rendir homenaje a quien yo llamo, y ustedes deberían hacer lo mismo, el tótem de la novela de lengua española actualmente. Él dice haber sido el Benjamín del boom y ahora es el gran patriarca de nuevas generaciones, lectores y amigos que lo leen. Este homenaje lo hemos organizado entre la FIL, como ya he dicho, la editorial Penguin Random House, que es la editorial que tiene el sello Alfaguara, que es el editor de Mario Vargas Llosa, de las obras de Mario Vargas Llosa, y la Cátedra Vargas Llosa, junto con la Biblioteca Virtual Miguel, la Fundación Biblioteca Virtual. Ya sé que es una costumbre presentar el moderador, que en este caso es un moderado, presentar a cada uno de los miembros de la mesa redonda, y en este caso lo vi, una mesa espectacularísima, pero me parece un exceso que yo tenga que presentar aquí ahora ante ustedes, que son ya lectores y espectadores filtrados, que yo tenga que presentar a estas personalidades que si no son premios Cervantes lo van a hacer, que si no son premios Príncipe de Asturias ahora Princesa lo van a hacer, y que son una serie de escritores que tienen un par de cosas en común. Todos son muy buenos escritores, todos son muy buenos lectores, y aunque ustedes no lo crean, todos somos muy buenos amigos. Siempre se habla muy mal del carácter violento de unos escritores con otros, y algunos tenemos ese defecto, aunque tratamos de mejorarlo con los años. Pero en este caso, en esta mesa, todos somos admiradores de Vargas Llosa, todos son grandes escritores, todos son grandes lectores, y además creo que también hay una cosa en común: todos se hicieron amigos de Vargas Llosa leyendo, y además Vargas Llosa se hizo amigo de ellos también leyendo, de modo que no esperen de nosotros otra cosa que halagos y en algunos casos matices. Yo quisiera también hacer de esta reunión de hoy una tertulia, que no estuviéramos aquí en este altar hablando uno detrás de otro y a lo mejor cansándonos a ustedes, que es lo menos que queremos, sino incluso interrumpirnos y hacer posible llevarnos la contraria con sus criterios. Eso da lo mismo, pero activar el debate sobre la verdad de las mentiras, que es un asunto fundamental en la sustancia literaria e intelectual de Mario Vargas Llosa. Creo que el proyecto de la verdad de las mentiras empezó hace mucho tiempo, se materializó en una colección que creo que se llamaba Biblioteca de Oro, Narrativa de Oro, del Círculo de Lectores, y luego acabó un libro precioso, fantástico, que incluía todos los prólogos de los libros elegidos por Vargas Llosa para esa Biblioteca de Oro, eran todos novelas. Y a mí lo que me interesa en esta ocasión, y espero que a ustedes también, es que toda la mesa empiece a contarnos secretos de sus lecturas sobre Vargas Llosa y de alguna que otra discusión que hayan tenido con el propio Mario Vargas Llosa en algún almuerzo, en alguna reunión, en alguna universidad, sobre el asunto exacto de la lectura y de los libros que han influido en su vida, en su quehacer intelectual y en todo caso también en su carácter ante la vida. Y como aquí somos como somos, pues vamos a ser caballerosos, atendiendo a Alejandro Dumas, y empezar por ver la
opinión y qué nos puede contar la gran dama de la narrativa y la literatura integral brasileña, Nelly Gatiñón, gran amiga de Eduardo Vargas Llosa y de todo el llamado boom del que Mario hablaba aquí esta tarde. Nelly, por favor. Primeiramente, quisiera saludar a todos los mexicanos y no mexicanos aquí presentes. Estar en México es estar en uno de los epicentros de nuestro continente. Siempre digo, y es verdad, que México me da suerte. O sea, no estoy fantaseando, estoy diciendo una verdad. Muy bien, entonces aquí estamos todos reunidos para celebrar un hombre excepcional. Yo conocí a Mario Vargas Llosa en Nueva York, donde entonces yo vivía, y había un congreso multitudinario, excepcional, promovido pela Universidad de Columbia. Estaban todos os nombres mais representantes do mundo hispano-americano estavam presentes. Brasileiros somente nós. Os brasileiros somos sempre periféricos e diminutivos, um poucos. A gente é muito fácil desconhecer um país tão grande, porque estão presentes nas grandes batalhas literárias, nas tertulias dos encontros. E tudo uma felicidade de conhecê-lo. Eu já conhecia sua obra, que havia hecho hasta entonces, em 1970, mas ele reforçou minha crença na literatura. A literatura tem uma virtude de vida, que me ajudava a aceitar a vida, que a vida era narrável, você podia contar a história da vida. A vida não estava parte da literatura. A literatura não era um fenômeno inventado pelos escritores. Bueno, e a partir daí, nos convertimos em amigos e é uma amistade de quase 50 anos, que é um patrimônio de um padre e suspeito que também dele. Então, houve um momento que, por conta da ditadura militar brasileira, eu tive a sensação que havia perdido o exercício de criar, que teria que abandonar as emoções da literatura, e fui a viver um tempo em Barcelona. E nos encontrávamos sempre, e sempre gravitávamos em torno da literatura. Me acuerdo muito bem, e isso tem muito a ver com o que conheci posteriormente, que uma vez, por exemplo, levados por el espírito maravilhoso da grande agente literária e amiga nossa, Carmen Balcells, ela se tinha o dom da imortalidade, nos enfrentamos um restaurante chamado Amaya, e nós e uma vez, um pequeno grupo, nos alejamos de los demás e começamos a falar de uma paixão comum que teníamos e que flutuava entre nós sobre os grandes heróis da inverosimilitud, os heróis das aventuras, das peripécias, de verdade, sobre os heróis revelados de Napoleão Branco e também como os três mosqueteiros, que de verdade eram quatro. Essa é uma maravilha. Se falamos de três mosqueteiros, são quatro, de demais. Era assim uma confissão profunda que hacíamos, para arrebatarmos, enamorados por as aventuras que adveniam dessas leituras, né? E eu podia ver, constatar que Mário Vargas Llosa, com toda a sua estrutura literária, então, nesse momento de Barcelona, ele estava escrevendo La Orgia Perpétua, onde legitima e expõe sua paixão por el gênio de Gustavo Flaubert. É verdade, Mário é um escritor, entre comillas, realista, e assim se proclama, e muito alimentou esse realismo de Flaubert. Eu creio que Mário tinha um sentido profundo das peripécias em seus livros, em suas narrativas. Portanto, ele sabe muito bem que, melhor que qualquer, que o conceito de verdade não pode estar sobre o império da lei, na verdade não pode ter o rumo, o domínio da teologia. Na verdade, é um enigma do ser humano. O ser humano é alguém que, imerso nas paixões, não pode garantizar que existe uma verdade. Existem versões de uma verdade. E o
de hacer una definición, pero una definición siempre suelta, fluctuante, que permita al lector complementar las lacunas, los vacíos, ¿no? Porque, sobre todo porque el gran texto, a mi juicio, yo doy un ejemplo en mi país, Machado de Assis, es la ambigüedad. La ambigüedad enriquece el texto, hace con que vivamos sobre la suspición, no sabemos exactamente lo que pasa en el texto que está siendo narrado, en el texto que está siendo leído. Entonces, Vargas Llosa, yo veo en sus libros, por ejemplo, La Guerra del Final del Mundo, es un libro deslumbrante de aventuras trágicas, pero que él levanta con pinza, como si estuviera sacando sobrancelhas de mujer, vai sacando todos os detalhes para montar um espetáculo quase cinematográfico por onde circula e perambula as paixões dos seres humanos e também o que para ele se crê foi um certo fanatismo. E eu penso que não é tão fanático, pelo que ele se crê que sim, que é um livro extraordinário. Ele é um livro de aventuras. Mário é um grande aventureiro. É um homem que sabe que a vida é mutável, padece de metamorfoses contínuas. Hoje está escravo, maneiras negras, outras vezes circula por zonas sombrias, zonas assim que escurecem ao anoitecer e que clareiam ao alvorecer. Então, se pode ver uma letra, sobretudo, há um livro suyo que eu creio que é excepcional e teria que ser mais estudado e mais conhecido, que é o Platão. Primeiro, é um himno de amor à narrativa, la capacidad de los pueblos, los manchiguenos, por ejemplo, los pueblos más primitivos, garantizar el uso del idioma, del lenguaje, para no morir. Porque con una lengua muere, antes de esto el pueblo ya murió. Entonces, él hace a través de los manchiguenos y de un chico, Saúl, que sofreu um prejuízo em sua cidade, porque ele era feio, era um tipo feio, tinha uma luna púrpura, isto afoguentava a gente, não? E ele trabalha, Mário, com falsas expectativas, todo o tempo são falsas expectativas. E ele vai descobrir, não nos vou contar o script da história, mas esse mundo de amor a la capacidade de um xamã, porque Mário é um xamã. Mário é um xamã, é um aventureiro da palavra e uma pessoa que petiça o leitor, contando e registrando as peripécias que de verdade não são somente suyas, são repartidas por todos, que têm um valor estético e, portanto, valor casi moral, porque esse é o sonho frustrado de todos nós. Porque somos seres que não aceitamos a modéstia, o desfavor do cotidiano. Necessitamos romper as paredes e sair pela vida. Quando Minha dizia a mim mesma, não quero dormir na segunda noite bajo o mesmo teto. Eu queria casar com era o xamã nuestro aqui presente. Então, o conceito de mentira, que eu nunca aceitei muito bem, mais lá pela palavra mentira, é que eu sempre penso, Mário, pela palavra mentira, é como se estivéssemos ocupando a potestade da lei, a potestade desses primitivos, muito certos, não? Bueno, porque eu sou muito perigosa contando histórias também. Muitos dizem que sou uma pequena Xerezade. Entonces, lo que sí quiero decir que Mário encarna en sus ficciones, en su pensamiento narrativo, en su concepción estética de la literatura, que el héroe, aunque frustra, aunque fracasa, tiene una historia separada, una historia de Dios. Nosotros somos héroes que no vivimos heroísmo, que tenemos una vida modesta, pero que la literatura rescata, convierte nuestra vida en una aventura. Muchas gracias.
me ha dicho 2 veces a lo largo del día que no se había preparado nada. Aquí está la verdad y la mentira también en la mesa para empezar la reunión. Somos muy amigos y además, en este caso también devotos de un escritor que falta aquí, que es muy amigo de Mario Vargas Llosa, que es el chileno Jorge Edwards, que siempre repite la misma historia de cuando conoció a un jovencísimo escritor peruano en París, y que lo más que le llamó la atención de ese escritor era la pasión que ponía a discutir de literatura. Él podía hablar de política y se apasionaba, que podía hablar ligeramente de mujeres y se apasionaba, de amores, de cine, de arte, de música, pero que cuando empezaba a hablar de literatura y de lo que era la posesión de un texto por parte de un lector, perdía la vida e inmediatamente se convertía en un caballo desbocado que podía estar 7 horas cabalgando a toda velocidad verbalmente contra su adversario, y hasta que no lo derrotaba no estaba. El adversario siempre solía, como casi todos los grandes escritores, tomarse su trago en la discusión literaria. Yo creo que Vargas Llosa, en esa época, el trago preferido de Vargas Llosa era leche fría. De manera que no probaba, era estéril, era peligroso incluso por eso, porque era estéril. Y siempre culpaba por cansancio, ¿verdad?, de por alimento a sus interlocutores. Pero hay un interlocutor a quien, y además un intérprete, el primer intérprete de la obra de Vargas Llosa, que lo conoce muy bien y lo tenemos, es un privilegio que lo tengamos en esta mesa, fue compañero suyo. Incluso les voy a decir algún secreto, porque él fue el que puso el nombre de la ciudad y los perros, también puede contarnos eso, y es José Miguel Vidal. Creo que es el primer crítico que se ocupó de la obra de Vargas Llosa con una profundidad y una precisión tan absorbentes y tan profundas como las propias obras de Vargas Llosa. Yo leí deslumbrado el ensayo que escribió, que publicó Barral Editores en Barcelona por la época. Lo leí deslumbrado y creo que esas fueron unas páginas que para mí resultan inolvidables. Yo quiero darle la bienvenida a la mesa y a la fila José Miguel Oviedo, y que nos cuente él su versión del lector Vargas Llosa, que conoce desde los tiempos de la universidad. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Jorge, por tu cariñosa presentación. Yo quería anticipar a mi intervención una pequeña pero importante aclaración. Aunque nos han visto entrar por el lado donde se reúnen los presentadores y participantes de estas mesas redondas, no crean por un minuto que nos hemos puesto de acuerdo con Mario en las preguntas que le vamos a hacer. Es decir, nada de eso está arreglado. Lo hemos querido hacer lo más espontáneo posible, y aquí no hay trampa, aquí no hay nada que parezca arreglado, que resulte una especie de ceremonia totalmente convencional, porque creemos que lo más importante es la espontaneidad del diálogo. Y creo que esta pequeña aclaración tiene importancia ahora en momentos en los que todo parece estar sujeto a componendas, arreglos y demagogias y xenofobias de horrible nombre. Yo quiero hablar de Mario con un caso especial
de escritor realista. Es un escritor realista con signos de interrogación. A mí no me cabe duda que la base sustancial de su obra de imaginación es la realidad objetiva previa a ese acto de imaginación. Y Mario no quiere que nos olvidemos, no quiere de ninguna manera que nos olvidemos de que lo que nos está hablando es algo que ocurrió fuera y antes de que lo convirtiese él en un texto. Es decir, sospecha que lo más importante, cree que lo más importante es recobrar el mundo tal como lo conoció, inclusive antes de que soñase ser escritor. La idea esencial que rodea a toda su obra, con variantes por supuesto, es la idea de que no hay posibilidad de escribir una obra sin tener en cuenta, sin dejar presente el sustrato de lo real, ese territorio que compartimos lectores y autores. Ahora bien, es un caso especial de escritor realista porque no cumple con algunas de sus reglas y en algunos casos ha hecho del relato, de la narración, de la novela, una cuestión de fondo sobre qué es el realismo. En una novela que podría pasar un poquito desapercibida porque tiene un tono ligero, la tía Julia, el escribidor, él descubre que aunque quiere ser fiel a la historia de él y Julio Urquidi, y trata de escribir lo más fielmente posible, lo más rigurosamente posible sobre esa aventura, sobre esa relación, sobre esa mujer, no le sale. Quiero decir, no le sale como quiere. Y que sin desearlo, se pone a inventar. Es decir, que no habría, se supone, en principio, novela realista, porque toda novela es un acto de imaginación que se superpone sobre el territorio real en la que se basa. Mario ha subrayado mucho su afecto por basar sus novelas en territorios reales, que incluso ha llegado a recorrer con sus propios pies para retomar el contacto vivo con esos mundos. Un ejemplo es el de la guerra del fin del mundo, de la que nos ha hablado aquí Nelia Piñón, pero no es el único caso, por supuesto. Entonces, Mario opera como una especie de cartógrafo de la realidad. Él no puede, creo, no puede comenzar a escribir, a imaginar, sin antes pisar terreno firme, real, que compartimos nosotros y él. Ahora bien, yo creo que en su obra literaria, esta obsesión casi fanática, diría yo, por el mundo real, ha sufrido muchas alteraciones y cambios. Es decir, hay personajes que son personas reales primero, hay mundos que existen, lo que es curioso, creo yo, porque Mario los inventó, los convirtió en texto, y así resulta ser un escritor que comparte territorios, mundos, realidades que todos podemos compartir fácilmente con él. Creo que este es uno de los rasgos que más me interesa destacar en el mundo imaginario de la obra. Gracias.
nicaragüense, al gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Imagínense que haya dicho guatemalteco. Llegó a uno y dice guatemalteco. A Carlos Granete, el asistente de la cátedra, lo hace en muchos lugares, escritor chileno, y él ni se duda, dice que sí, como si tuviera el pasaporte. Yo quiero hacerle dos preguntas concisas, aunque él no me las quiera contestar, a Sergio Ramírez. Sergio, ¿cuál es la novela de Vargas Llosa que más te ha gustado? ¿Y cuál es la novela que tú crees que más haya influido en la literatura de Vargas Llosa? ¿Cuál es la novela que más le ha influido a Vargas Llosa? Según tú. Como la Poma había preparado esta pregunta, puedo contestarlo a mi manera, ¿no? Eso es. Muy bien. Antes de que Mario comenzara a hablar aquí en la charla anterior, teníamos allá en el Salón 1 una mesa sobre el mundo y asombrosamente estaba llena de gente también. Y yo recordaba que cuando yo llegué a la lectura de los escritores del mundo, lo hice como aprendiz, como el aprendiz en busca de un modelo. Yo venía de la generación inmediatamente siguiente, pertenecía a la generación inmediatamente siguiente, y entonces yo me encontré con dos libros fundamentales. Primero con La ciudad de los perros, que se publicó en 1963. Luego con 100 años de soledad, que se publicó en 1967, la década prodigiosa de los años 60, en ese y en otro sentido. Y yo me di cuenta pronto que después de haber terminado de leer 100 años de soledad, yo me dije, esto es veneno puro. Que este libro, uno no puede ser influenciado por este libro sin el riesgo inminente y gravísimo de imitarlo. Y muchos escritores hicieron ricos imitando 100 años de soledad, y por el contrario, después de mi primera lectura de La ciudad de los perros, me dije, este es un libro para aprender a escribir. Alguien que empieza a escribir busca los procedimientos, las formas, las maneras de tratar un tema en un momento que estábamos hablando de modernidad. Como Mario decía hoy en su charla, que pasaba cuando leía a Faulkner, a mí me pasaba cuando leí por primera vez La ciudad de los perros, que leí ese libro con ese vicio que uno adquiere de leer como escritor cuando se comienza a comenzar el placer de escribir, porque comienza a querer aprender leyendo, y quiere darle vuelta al bordado. Uno cuando ve un bastidor, ve un bordado muy lindo y le da vuelta, y lo que ve detrás son puntadas que van uniendo el bordado, y es solamente dándole vuelta al bastidor que uno comienza a aprender los procedimientos. Y era la manera de leer a Vargas Llosa como primerizo. Y claro, yo leí a Vargas Llosa antes de leer a Faulkner. Entonces para mí la revelación era más completa. Desde que uno lee el primer párrafo de La ciudad de los perros, y uno va viendo cómo línea tras línea ese juego de tiempos y espacios que va convirtiéndose en un verdadero misterio, y de alguna manera La ciudad de los perros se puede leer también como una novela policíaca, porque uno no sabe al final quién es el jaguar, y lo va a averiguar sino muchas páginas después, o ya muy avanzado el libro, y es un procedimiento
visual de la novela policíaca. Pero de allí, cuando yo pasé a esa catedral de novela que es Conversación en la Catedral, fui siempre haciéndolo de la misma manera, buscando cómo aprender. Entonces, a la Ciudad de los Perros, a Conversación en la Catedral, a la Casa Verde, a la Guerra del Fin del Mundo, pues yo le debo eso, ¿no? En la medida que yo iba avanzando en la lectura de los libros de Vargas Llosa, yo iba aprendiendo cada vez más. Quizás el escritor que yo he llegado a ser se lo debo mucho a estas lecturas. Gracias. Voy a contar una historia que la voy a hacer pequeñita, que siempre cuento cuando me siento bien, público, y que le hace mucha gracia a la gente, no sé por qué. Contaba un escritor colombiano muy amigo nuestro, muy vargallosiano, llamado Rafael Humberto Moreno Ulay, ya fallecido. Contaba que una vez en una clase de bachillerato el profesor mandó a sus alumnos a que escribieran una novela en una semana. En una semana les mandó ese trabajo y les dijo a dos alumnos, el profesor, que la novela estaba compuesta de 4 elementos: sexo, pan de moda; otra, religión, que no se va nunca; la nobleza, que es un elemento sustancial de la novela; y el enigma. Los alumnos se quedaron muy sorprendidos y a la semana llegó la clase entera y el profesor se acercó y dijo: bueno, ¿quién tiene la novela? Un silencio total. Nadie levantaba la mano hasta que alguien levantó la mano. Yo la tengo, profesor. Lea usted. Entonces leyó en público. Ay, Dios mío, dijo la señora marquesa, estoy embarazada y no sé de quién. La clase se quedó electrizada, estaba creyéndose que se iba a caer el techo del aula. El profesor y el técnico le dijo: eso no es verdad, eso no es una novela, eso no contiene los elementos que yo le dije a usted. Y dice: sí, profesor, te lo voy a demostrar. Ay, Dios mío, religión. Dijo la señora marquesa, nobleza. Estoy embarazada, sexo. Y no sé de quién, enigma. Gracias, Mario, por lo puesto en público, pero es que es muy divertida la anécdota. Yo quiero darle la palabra a Krause, que va a leer un texto muy profundo, como todos los suyos, sobre Vargas Llosa, que sirve de homenaje al escritor peruano catalán. Buenas noches. Es que sucede que Juancho me dijo que esto tiene que ser espontáneo. Entonces, de manera espontánea escribí estas 3 cuartillas. Se llama Gratitud con Vargas Llosa. En la cena de Pascua que se celebra en la tradición judía, hay un canto que me fascinó desde niño. Se titula Nos bastaría. Data del siglo IX y es una concatenación de expresiones de gratitud por los prodigios sucesivos que el pueblo de Israel recibió en su éxodo de 40 años hacia la tierra prometida. Extraído de su contexto religioso, el canto suena más natural y permanente. Puede expresar, por ejemplo, la gratitud de hijos a padres, de discípulos a maestros. En mi caso, quiero recurrir a esa antigua fórmula para expresar a Mario mi gratitud de lector, de intelectual, de liberal y de amigo. Si solo hubiese leído su obra de ficción, me bastaría. Cuántas aventuras e historias me han hecho vivir esos libros, con su vaivén de temas amorosos, políticos y sociales. Cuánto agradezco el anclaje de sus novelas en la mejor tradición realista,
las sorpresas de su técnica, las emociones de sus tramas, sus personajes inolvidables, su estilo preciso, claro, penetrante. Pensando solo en algunos títulos que he reseñado, recuerdo mi impresión al leer Historia de Maita. Todo lo que hay que decir del fanatismo guerrillero en América Latina está allí. O La fiesta del chivo, ese retrato alucinante y definitivo del dictador latinoamericano que también lo es de la sociedad y el entorno que lo reclama y aplaude, y que finalmente, en un raro grito de libertad, a veces lo exorciza. Nada más remoto a Vargas Llosa que la fascinación por el poder tan característica de nuestra cultura y nuestra literatura. Pero lo notable es su capacidad de canalizar su reclusión hacia la recreación puntual, quirúrgica de la maldad. La literatura se vuelve así la mejor venganza. Si Mario Vargas Llosa solo me hubiera dado como lector su obra de ficción, me bastaría. Pero me ha dado también una extraordinaria obra monográfica de no ficción, La utopía arcaica, El pez en el agua. Si Mario Vargas Llosa solo nos hubiera dado sus novelas y sus monografías y no hubiese escrito ensayos, reportajes o artículos, nos bastaría. Pero ocurre que también nos ha dado, y sigue dando, una obra vasta y aguda en esos géneros. Sus ensayos no son académicos ni teóricos, son ensayos narrados, llenos de color y vivacidad y de combatividad moral. En los años 70, Mario transitó de la liberación a la libertad, de Sartre a Camus, del universo racionalista y revolucionario francés al universo liberal inglés. Sus autores fueron los míos. Fue entonces cuando lo conocí en Lima. Estábamos en la antesala de la década de los 80, en la que Huerta enfrentó a las dictaduras de derecha y a las revoluciones de izquierda. Mario dio buena parte de esa batalla en la revista de Octavio Paz, Vuelta. Sus causas eran las nuestras. Si Mario nos hubiera dado su obra de ficción, sus monografías, sus ensayos, sus artículos, sus reportajes, pero no hubiese desplegado ningún esfuerzo político directo, obviamente nos bastaría. Pero también ha desplegado ese esfuerzo. Su campaña presidencial, criticada en su tiempo, fue la semilla de los cambios democráticos que desde entonces, no sin recaídas lamentables, ha vivido la región. En 1990, ¿cómo olvidarlo como mexicano?, sentenció a nuestro sistema político con dos palabras perfectas: la dictadura perfecta. Años más tarde creó la Fundación para la Libertad, que ha congregado el pensamiento liberal ofreciendo soluciones para los problemas de la región. He acompañado a Mario en algunos de esos encuentros de la Fundación, pero ninguno se compara al que tuvo lugar en Venezuela, cuando Hugo Chávez, en una de sus típicas bravuconadas, lo retó a un debate público. Aquella noche en el hotel rodeamos a Mario como un equipo en torno a un boxeador que la mañana siguiente libraría una pelea en el campeonato mundial. A última hora, claro, Chávez reculó. Él solo debatía con presidentes, no con escritores. Si Mario Vargas Llosa, a lo largo de más de medio siglo de actividad literaria e intelectual, no nos hubiera, si nuestros caminos a lo largo de esos más de medio siglo de creatividad, nuestros caminos no se hubieran cruzado, yo le estaría obviamente agradecido, pero para mi fortuna, nuestros caminos se cruzaron. No cesa de admirarme su combatividad, su energía, su capacidad para reinventarse, palabra muy importante, Mario, reinventarse. ¿De dónde proviene? Muchas veces he creído ver en el rostro de Mario una expresión de tristeza o lástima ante el macabro o grotesco espectáculo del mundo. Pero de pronto, con naturalidad, aparece una sonrisa. Hay un estoico en el fondo de Mario, pero un estoico que responde con imaginación, ironía e inteligencia, y con humor. El trabajador espartano se divierte, brinda con un buen vino y encuentra el amor. Por eso, en momentos de desfallecimiento duda, me basta hablar con él por teléfono para mejorar la alegría. Gracias, Mario. No llegaremos a la tierra prometida, no existe la tierra prometida, la literatura es la tierra prometida y la libertad.
novela latinoamericana. Yo me acordaba de la cantidad y citó a José Donoso como el autor de aquel librito lleno de cumbia que se titula Historia Personal del Mundo. Me acordaba de la cantidad de anécdotas y de la cantidad de episodios que el propio mundo genera en la vida de cada uno de esos grandes escritores que no se sabe quiénes son los que conforman realmente el gran orgullo del mundo, pero que todos pensamos exactamente sin decirlo lo que dicen. Y entre ellos, claro, está García Márquez. Y hay siempre anécdotas y episodios controvertidos que entrelazan las vidas de Mario y de Gabriel. Un anecdotario que se veía muy bien para escribir un libro sobre literatura que contara ciertas verdades de ciertas mentiras. Por ejemplo, me contaron una vez que Vargas Llosa iba caminando por la familia por una calle y se acercó una señora y le dijo: ¡ay, García Márquez! La gana que yo tenía de conocerlo, y que Mario, muy tranquilo, el mismo taxi me dijo: no señora, yo soy el otro. Hay otra todavía peor, que tiene lugar en un avión, no sé si fue una señora o un señor, me inclino por una señora, en la que viene una azafata. No sé mucho de eso, de azafatas y de aviones. Viene una azafata y dice: don Mario también bien, muy serio en la clase, y dice: don Mario, hay un señor, o una señora, digamos una señora, hay una señora ahí que lucha enconadamente por hablar con usted, porque quiere hablar con usted de cualquier manera, no deja de decirle: por favor, quiero hablar con don Mario, pasen la primera que quiero hablar con don Mario. Y Mario, muy bien, muy amable, le dijo: bueno, déjeme que termine de hacer estas cosas y después qué pasa. Y entonces la señora pasó y le dijo: quiero agradecerle que la lectura de sus novelas me ha cambiado a mí la vida. He leído todas sus novelas, todas han parecido a mí y me han cambiado la vida. Pero la que más me ha cambiado la vida es El Año de Soledad. Yo creo que para dar la entrada a Héctor Abad, creo recordar que Mario escribió un artículo cuando leyó uno de los libros de Héctor Abad, en el que ponía el libro y al propio escritor como exactamente es, una magnífica persona y un grandísimo novelista. Y yo sentí mucha envidia de ese artículo y del tal Héctor Abad. Y entonces siempre decía: ¿dónde está Héctor Abad? Que no lo encuentro. Y me lo encontré en un ascensor en un hotel en Oporto. No en Oporto, al lado de Boboa de Barcín, te acordarás. Bueno, este es el gran Héctor Abad que ustedes vieron antes y que ahora voy a poner. Yo quiero hacerle la misma pregunta que a Sergio Ramírez, pero que Sergio Ramírez me contestó solamente a su manera. Héctor me la contestará a la suya. Yo supongo que todos ustedes y hasta el mismo Vargas Llosa estarán ya cansados de tantas flores. Entonces le voy a hacer una crítica, voy a empezar haciéndole una crítica a Vargas Llosa. Yo no le digo Mario, porque lo quiero mucho, pero no somos íntimos. Vargas Llosa, en 1990 usted pasó a la segunda vuelta en el Perú. Y yo estoy muy agradecido con ese señor tan desagradable, Alberto Fujimori, que permitió que usted no fuera presidente del Perú y nos lo salvó para la literatura. Usted llega a quedar presidente y no tendríamos la fiesta del chivo de la que estaban hablando, y no tendríamos el sueño del Celta, ni tendríamos las aventuras, las travesuras de la niña mala, y probablemente no le hubieran dado el premio Nobel de Literatura. Muy malo para el Perú, pero qué bueno para la literatura.
Yo a Vargas Llosa lo conocí por escrito, como se debe conocer a los escritores. Y lo conocí, digamos, casi que en orden cronológico, por la Ciudad de los, La Casa Verde y Conversación en la Catedral, que es el libro de él que a mí más me ha impresionado. Y luego había un libro carísimo que nunca podía comprar, que era La Orgía Perpetua, que a mí a los 18 o 20 años me interesaba sobre todo por el título. Finalmente lo pude comprar, La Orgía Perpetua, y bueno, yo ni siquiera había leído a Flaubert, entonces no le saqué suficiente provecho. Pero al cabo del tiempo, bueno, sí, conocí a Flaubert, y desde entonces, desde la lectura de La Orgía Perpetua y desde la lectura de Flaubert, pensé que el escritor, y era lo que preguntaba ahora Armas Marcelo, que tal vez más había influido en Mario, si no como escritor, sí como forma de vida, podría haber sido Gustave Flaubert. Y por eso yo, para prepararme, me traje fue unas cartas de Flaubert y no ningún libro de Vargas Llosa, porque ahí leí en esas cartas unos apuntes que de alguna manera me explican el misterio de Vargas Llosa del que les hablaba antes. Por ejemplo, alguien decía que Vargas Llosa no es un bohemio, que no es un bebedor, y dice Flaubert: me emborracho de tinta como otros de vino. Y yo creo que de alguna manera Vargas Llosa es un borracho de tinta y la tinta le basta. Y dice Flaubert: hay que vivir como un burgués y pensar como un semidios. De alguna manera uno piensa en la vida de Vargas Llosa disciplinada, estoica, retirada, absolutamente combativa con la vida del escritor, y sí, parece una vida como de un burgués, pero eso era lo que Flaubert proponía. La aventura tenía que estar en la obra, la aventura tenía que estar en lo que se escribe, mucho más que en la vida. Y hay otra frase en una carta a Turgenev de Flaubert que él le dice: 1870 ha vuelto locos, imbéciles o violentos a mucha gente. A mí me parece que el 2016 nos ha vuelto imbéciles o locos o brutos a casi todos nosotros. Y curiosamente Mario Vargas Llosa, en este año que nos ha vuelto locos a todos, él, el hombre que algunos tildan de conservador, él ha estado en este año de locos del lado de la sensatez, siempre, en el Brexit, llamándole la atención a Europa con el renacimiento de los nacionalismos y con el horror que puede ser volver a unas tendencias de aislarse, que fue lo que condujo a Europa en innumerables guerras en los siglos pasados y en el siglo XX sobre todo. En el sí o el no a la paz de Colombia, Mario Vargas Llosa es una persona que sencillamente odia argumentos y no escribe artículos para sus amigos. Y él, yo sé, es amigo de Pastrana, de Uribe, de Plinio Agureyo, que se indignaron cuando Vargas Llosa, en esta locura de este año, apoyó el sí, afortunadamente, y no sabe cómo se lo agradecimos, aunque haya sido inútil. Da la impresión de que lo que uno escriba, de que el intelectual que escribe con buenos argumentos algo no tiene ninguna influencia en los votantes, y eso produce realmente desesperación. Y también en el caso de Trump, pues Vargas Llosa otra vez ha sido el que, sí, al que acusan de estar del lado del establishment, del lado del establecimiento, pero resulta que Vargas Llosa, con su influencia, ha conseguido en muchas personas del establecimiento que se impongan ideas muy sensatas, ideas sensatas como el respeto por la diferencia, por los gays,
ideas tan sensatas como el aborto, ideas tan sensatas como que se puede ser ateo sin que nadie lo persiga. Él perdió la presidencia de Perú porque declaró abiertamente que era ateo, y obviamente esto a las iglesias evangélicas y a la misma iglesia católica no le gustó. Estar hoy de parte de lo que se considera el establecimiento es curiosamente mucho más progresista y revolucionario que estos que se oponen al establecimiento, como Trump, y lo que están es destrozando años de cosas que hemos adquirido gracias a la maestría de personas como Vargas Llosa. Entonces, bueno, quería decir eso no tan literario tal vez, pero que mezcla lo literario con lo político, y agradecerle a Flaubert que haya sido esa influencia en Mario, para tenerlo más recluido, escondido en su casa, trabajando duro. Es la lección que él me ha dado también para mis libros, y no afuera, salvo una breve tentación que tuvo en la política partidista y electoral. Ahora me acuerdo con una de las afirmaciones de Flaubert sobre el semidios, pensar como un semidios en esto muy concreto, que Carlos Barral siempre decía: es el único escritor, refiriéndose a Vargas Llosa, es el único escritor que conozco que trabaja con un obrero y vive con un burgués. Eso me parece que está escrito en el prólogo de Los Cachorros, si yo no me equivoco. Pero es así, es una cosa sorprendente que un escritor que ha llegado a las, se supone, más altas cumbres de la crítica, de la creación, de los premios, de la aceptación y la discusión y el debate en el mundo entero, un escritor de carácter universal, pues con 80 años siga escribiendo por la misma voracidad, por la misma locura, digamos así, por la misma pasión que cuando era un muchacho de 20 años y empezaba a escribir La ciudad y los perros. Para mí, que vino desde aquí arriba ahora, y estoy viendo a muchos amigos en este homenaje, muchos amigos de Vargas Llosa, algunos peruanos, naturalmente algunos escritores peruanos, algunos que no son escritores, pero son peruanos. Estoy muy contento porque tengo que darle la palabra a Alonso Cueto, que yo creo que es de las 5 personas que más conocen a Vargas Llosa y mejor han interpretado la obra de Vargas Llosa. Yo me considero un colega, pero yo no soy peruano. Me gustaría hacerlo. Tuve un amigo primer ministro que está aquí sentado en primera fila, Pedro Caseriano, a quien le pedí un día con 5 o 6 discos la nacionalidad peruana de honor, que felizmente no me concedió. Pero sí, está aquí Fernando Iwasaki, está aquí Alonso Cueto, está aquí José Miguel Oviedo. Esos son 3 de los personajes que yo creo que más conocen la obra de Vargas Llosa, por lo menos en las discusiones conmigo. He tenido muchas con ellos en las conversaciones. El cuarto es también peruano, Efraín Cristal, y yo, que soy africano raro, ustedes no se lo creen. De manera que voy a darle la palabra a Alonso Cueto, que no me deja hablar. Yo quiero agradecer a la Cátedra Vargas Llosa, a la Feria de Guadalajara y a Pedro Random Club por la ocasión de estar acá con amigos tan queridos y admirados en esta mesa, para hablar de otra persona a la que admiro, quiero muchísimo desde hace muchos años, como es Mario Vargas Llosa. Hace una poca semana, gracias también a la Universidad de Guadalajara, estuve en lo de la Universidad de Los Ángeles y dije ahí algo que quiero repetir, y es que si uno quisiera reducir a un tema fundamental la obra de Vargas Llosa, tanto en su narrativa como en su obra periodística, en
el gran tema que le interesa es el tema del poder en nuestras vidas, cómo podemos hacer para responder al poder, para confrontar al poder. Y ese es el gran tema de los personajes de la Ciudad de los Verdes, de los personajes de la Casa Verde, de Conversación en la Catedral. Y creo que en su obra hay dos respuestas. Una respuesta es la confrontación, la rebeldía, la rebelión, ocurre por ejemplo en la fiesta del Chivo, y otra respuesta es la utopía, el arte y la creación, como ocurre en personajes como Gauguin o como el escribidor. Este creo que es un tema esencial, es la gran paradoja, ¿no? Porque los rebeldes también son poderosos para confrontarse, deben ser. Cuando digamos que quisiera volver a los años en los que yo lo leí por primera vez, cuando yo estaba en el colegio, para nosotros, para los que queríamos ser escritores, no solo leer sus novelas, sino leer sus testimonios en sus entrevistas, era un estímulo extraordinario para nuestras carreras, para nuestro futuro. Ver a alguien que tenía esta pasión por la literatura, que en un medio tan pobre, limitado como era Lima en esos años, tenía esta gran apuesta por ser un gran escritor, por ser una persona que entregaba a fondo su pasión por la creación. Era un estímulo enorme para la gente joven que estaba en la generación siguiente, y él sería además el ejemplo de otro gran estimulador, todos nosotros, que fue Sebastián Salazar. Yo empecé a leer cuando estaba en el colegio, en Fe y los Perros. Mi familia, mi abuela especialmente, entró en pánico porque me parecía que era una novela con demasiado sexo para lo que yo debía leer. Entonces le dieron consejo a alguien en la familia, de un amigo, a José Salazar, que autorizó la lectura de Los Fe y los Perros. Y en esa época, pues, esta lectura era algo como que alguien que estaba diciendo la verdad en un medio que quería ocultarlo todo. Yo creo que esta es una de las características de su obra, la de destapar la verdad, de mostrar las cosas que están ocultas o que están o que quieren ocultarse. Luego leí La Casa Verde, también ahí se prendieron las alarmas de mi familia, porque mi abuela, que era piurana, había conocido La Casa Verde y les dijo a todos que ella le habían dicho que La Casa Verde era un lugar donde los hombres solo iban a bailar y no iban a hacer ninguna otra cosa. Me acuerdo especialmente del Umbrom, ¿no? Que fue para mí el ejercicio de maestría técnica en estas novelas, como, digamos, algo que ha dicho, me parece que de una manera muy precisa José Miguel Oviedo, cómo se mezclaban las historias con intriga, con argumentos sólidos del siglo XIX, aplicándoles las técnicas del siglo XX, las técnicas formales del siglo XX. Esta mezcla entre el poder de una gran historia de la novela decimonónica y la energía y la fuerza y la originalidad de las novelas de vanguardia, del legado de William Faulkner en el siglo XX. Esto es una manera de definir esta gran obra. Me siento especialmente privilegiado, emocionado de poder dar un testimonio, tanto como lector como de escritor, de la relación que he tenido con sus libros a lo largo de los años, con él mismo. Creo que es una presencia que nos ha influido extraordinariamente. Creo que la historia del Perú, acaso la historia de la América Latina, no habría sido la misma sin él. No hay ningún intelectual en ninguna parte del mundo que tenga la influencia que él tiene en los asuntos públicos, en los asuntos políticos del Perú. Y la razón es que creo que ha logrado ser algo que es muy raro de nosotros, y es que es, hasta cierto punto, un representante de la conciencia moral de la sociedad. Una persona que no está dispuesta a entregar sus principios a un partido, a una ideología o a un interés, y que todos reconocen que su testimonio, su opinión, viene de lo esencial, de lo más profundo, que tiene que ver con la defensa de los principios, la defensa de la dignidad, la defensa de la decencia,
Bueno, estos son los principios que tienen sus héroes, por eso es que se revela el esclavo, por eso es que Pantaleón hace una comunidad utópica, por eso es que se quiere liberar a Jumen, la Casa Verde. La decencia tiene un sentido, la dignidad tiene un sentido, el heroísmo tiene un sentido. En este mundo sin héroes, ahí están, estos son nuestros héroes, los personajes de Vargas Llosa y el mundo. Muchas gracias. Alonso, yo quiero que cuentes la anécdota que creo que ocurrió en Ayacucho, con Vargas Llosa sobre el premio Nobel, que tú estabas presente. Bueno, por lo menos me has dicho que estaba presente, me lo has contado y yo lo he contado como si yo hubiera estado presente. Lo cual no me dejes mal y cuesta reír. En una ocasión en el hotel de turistas de Ayacucho, bueno, usted sabe que en el Perú se tiran unas hojas de coca y eso significa que hay un pronóstico del futuro, ¿verdad? O sea, depende de cómo caigan las hojas, si caen de una u otra manera, las cosas van a sucederse de una cierta manera. Entonces, uno de estos personajes entró al hotel, estábamos conversando con un grupo de gente, ¿no? Y una persona ahí le preguntó si Mario iba a ganar el premio Nobel algún día. Y entonces tiró las hojas y dijo que sí. Y una otra persona dijo, fija fecha, para la persona, ¿cuándo va a ser? Entonces él tiró de nuevo las hojas y dijo que era indeterminado. Y fue al año siguiente. La que fue muchos años antes de como ustedes verán, cuentan todos nuestros meseros, entre comillas, cuentan muchas cosas importantes, pero no nos dicen cuál es el libro que más les ha gustado de Mario, salvo Nelida Piñón, que no lo ha dicho, pero lo ha dicho, que es La Guerra del Fin del Mundo. Quizás me estoy equivocando. Pero yo quiero levantarles utilizando ese verbo, levantarles esos secretos a la mesa uno a uno, y que yo querría que José Miguel Oviedo nos dijera cuál es la novela que más le gustó de Vargas Llosa, cuál es la novela más perfecta. José Miguel Oviedo no es subjetivo, no es un crítico objetivo con Vargas Llosa. Es un crítico tan subjetivo que creo que le he visto y leído más de 5 críticas cada vez que aparece una novela en la que dice 2 cosas. Es una obra maestra y es un mejor novela. Y yo no sé si me estoy pasando en esto, pero creo que efectivamente lo he leído 5 veces y lo tengo apuntado como 5 veces. Pero yo quiero levantar esos secretos aquí a la gente de la mesa. ¿Cuál es la novela mejor que han leído? La mejor novela de la vida. ¿Cuál es el más práctico de sus hijos? O el que más quiere. Para mí, por ejemplo, mi gusto por las novelas de Mario varía con el tiempo, porque yo cambio con todos nosotros conforme avanzan los años. Yo llevo ya bastantes apuestas. Entonces, yo oscilo entre algunos títulos y he sostenido ideas en las que digo que esta es la gran obra de Vargas Llosa, o esta es la otra obra, o esta es la otra. O sea que cambio de acuerdo con me viene el apetito o la idea de que la última novela que he leído es la mejor. Yo doy cierta preferencia a las 3 grandísimas novelas del comienzo. O sea, si me dan a elegir una, me pongo rabioso, porque es abandonar o desdeñar a las otras 2. Esas 3, como todos ustedes pueden haber imaginado, son La Ciudad de los Perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral.
pero también he llegado a pensar que hay una novela rarísima, dificilísima, complicadísima, por el hecho único de que es una novela que se basa en una obra literaria, no en una experiencia vital, sobre todo de la juventud, que es la guerra del fin del mundo, y que además ocurre en un mundo que no es el hispanoamericano ni tampoco peruano, es el mundo brasileño que hemos aprendido a reconocer y a apreciar más gracias a él. Pero luego salen otras novelas que me llaman la atención y digo, no, me he equivocado, esa otra no es la mejor, esta es la mejor. Una de esas novelas es la guerra, la fiesta del chivo. A veces me equivoco y digo la fiesta del chino. Y otra que tiene páginas admirables, que es la felicidad en la otra esquina. Paraíso. El paraíso en la otra esquina. Bueno, por ahí va. El paraíso en la otra esquina, que tiene un episodio que narra precisamente la muerte de Gauguin, que es una pieza maestra en sí misma. Mario podría haber visto solamente esas páginas, 40 o más páginas, y había pasado la historia por haber tenido una pieza maravillosa. Ese es el momento en que se narra la muerte de Gauguin. Pero es una narración que se hace simultáneamente o alternativamente desde la muerte o hacia la muerte. Es decir, estamos dentro y fuera de la muerte. Con una perspectiva cambiante que realmente asume. Y por supuesto no hay que olvidar la novela que titula la novela de el irlandés, El sueño del Celta. Estoy con la memoria cada vez mejor. Entonces, El sueño del Celta, que es una novela casi imposible de imaginar que la haya podido escribir un escritor hispanoamericano, porque aunque hay pasajes que tienen que ver con la vida peruana, entre ellos la selva, que es un territorio muy recurrente en Vargas Llosa, trata sobre todo de un episodio europeo, de la vida política europea, de el irlandés fundador de la obra más curiosa de la historia para la fundación del espíritu independiente de esa nación. Creo que esas novelas son muy notables por diferentes razones, pero también creo que la mejor va a ser la próxima. Entonces, todo lo que digo es un arrancho que parece el sentido de gracias. Yo quería que Elida Piñón nos diera la opinión, si yo me he equivocado, porque ella cree que La guerra del fin del mundo es la mejor novela de Mario para ella, o si hay otras novelas que le han gustado tanto como La guerra del fin del mundo en su lectura. No es exactamente que sea la mejor, hay muchas novelas, pero yo como brasileña puedo destacar la importancia de La guerra del fin del mundo.
se enamora perdidamente por un libro llamado Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, periodista brasileiro, que hace una obra maestra, hoy reconocido en todo el mundo. Mário pensó hacer una película, pero después decide hacer una novela. Es la primera vez que Mário abandona su escenario natural, donde imperaba, dueño del escenario, dueño de los personajes, dueño del lenguaje que se ajustaba a la historia, y empieza a estudiar lo que es Brasil, ese país fundacional, inmenso, que pudo mantener el milagro de la integración lingüística y continental, que no se valoró, no se pensó como, por ejemplo, toda la gente que era un proyecto que se multiplicó en muchos países, ¿no? Brasil, de alguma maneira, é muito rápido. E Mário decide traduzir esse milagre. A ver o que passou com esse país depois da caída da monarquia, e surge um grupo chefiado por uma fanática patriota para resistir à caída da monarquia. E a monarquia brasileira era de origem dos Habsburgos, que naquele momento tínhamos Pedro II, muito ilustrado, muito, que teve uma barba branca, que se convierte em uma espécie de modelo para a maneira do povo aceitar o poder, as barbas de Pedro II, fotografia da barba. Então, o que passa? Muita gente poderia imaginar que fuera fanatismo de miseráveis, mas não era. Eles não confiavam na nova classe que surgiu os republicanos, que de verdade, naquele momento, eram traicioneiros, porque eram monarquistas. Um país que planta a república e todos eram monarquistas. Isso é inspirado na desconfiança. Mário ia ao Brasil, ele já tinha um grande material suyo hecho, pero ele necessitava passar uma revista de emissão da história suya, cotejando-a por la geografia, o espírito público, o espírito dos pueblos, não? E ajustar seu linguagem à linguagem brasileira, de alguma maneira. Mais que o idioma, o linguagem que está por trás do idioma. Muito bem. Mário empieza a hacer essa novela. Não les vou contar a aventura que ha sido, que Mário sabe muito bem, a maravilha que ha sido. Pero é um livro em que, sobretudo, a meu juízo, se destaca como se fosse uma série negra de poema. É a história dos miseráveis. Imagina, de alguma maneira, te inspirasse em Vitor Hugo. Se me ocorreu agora, os miseráveis, que é um livro que me encanta sempre, a mim também, a todos nós, não? Então, Mário revela o que é uma pequena comunidade que perdeu a esperança, que não tem mais crença em nada e que se sente marginalizado pela capital do Rio de Janeiro. Está no interior de Bahia, que é o conselheiro. O conselheiro é um demudo, uma figura impressionante, que andava por uma carretera, chamando os miseráveis. Era muito fácil que seguiera a ele, como em Espanha, o Prisciliano, o grande Prisciliano, que ha sido um rebelde, que as mulheres lo seguiam hasta su muerte, que ele prega uma missão de salvação, a gente quiere salvar-se, não quiere solamente viver, quiere que algo le promete a salvação. E Mário descreve esses miseráveis, esses pobres, perambulando por uma carretera, hasta que chegam a um sítio pequenito, modesto, no interior de Bahia, que ali se põem, e ali resistem, ali pensam criar uma república socialista, que eles não sabiam que era socialista. Ou seja, todo o pão é repartido entre todos, a esperança também é repartida, segundo a fé. Os poderes constitucionais da nova república não aceitam, e Mário cuenta todo isso, e mandam os exércitos. Os exércitos são destruídos, pelo mais exércitos, hasta que finalmente matam essa gente, todos são degolhados,
Y Mario cuenta esta historia, un dramatismo que me conmueve esta obra. Es una maravilla. Es una Mario dedicó el libro a Euclides da Cunha y el otro y a mi persona en Brasil, ¿no? Pero es un libro que yo recomiendo porque puede ser una miseria de los pobres, la miseria de los que están autorizados a soñar. Y Mario lo cuenta muy bien. Y incluso compone personajes de la nobleza ya un poco decadentes, o sea, la nobleza de personajes extraordinarios, ¿no? Entonces, nesse sentido, es un painel que vive una epopeia, es una gran epopeia, es una de las epopeias de nuestro pueblo. Entonces, nesse sentido, que destaca essa novela, pero es una gran novela, además de otras grandes novelas. El autor de El Gato Pardo es una novela que Mario admira mucho y que es la única novela que escribe Vicente Tomás de Lampedusa. Era un gran lector, este príncipe era un gran lector, este príncipe siciliano, un lector extraordinario, y daba clases privadas de literatura, sobre todo literatura rusa y literatura francesa, y se iba todas las mañanas a un parecito de Palermo a leer. Iba primero a la librería Flacovio, que está enfrente de Marsala, que es el parecito este que se ponía en el fondo a leer. Le compraba un cartucho lleno de dulces, una caja de cigarrillos que fumaba intermitentemente y leía los libros todas las mañanas de aquel lector. Y en una mañana leyó un libro de Balzac, no sé cuál es, pero le escribió a su mujer: acabo de leer una obra maestra, no recuerdo exactamente cuál es la novela, y llego a la conclusión de que Balzac, esa es la pregunta para ti, Enrique Krause, de que Balzac es tan buen novelista como historiador. He aprendido más en los libros de Balzac que leyendo la historia de Francia de Michelet. No será tú, que eres historiador y eres pensador y en fin, que reflexionas más que los locos de los novelistas, no será que efectivamente Vargas Llosa también está escribiendo la historia contemporánea del siglo XX, y vaya usted a saber si del XXI, de América Latina. ¿No será que en cada novela hay un microcosmos, un retrato de lo que ha sido y es América Latina, la invitada del honor de esta feria? No me cabe duda, y por eso mencioné en el texto, por ejemplo, La fiesta del chivo, que es pues la novela total sobre el dictador latinoamericano que tantos escritores del mundo, fuera del mundo, quisieron escribir y escribieron, pero a mí me parece la novela cumbre, porque tiene toda esa indignación moral y esa pasión por la libertad. Y es allí donde simplemente quiero agregar un libro o una colección de libros que para mí son importantísimos, que es Contra el viento y marea. Es decir, Vargas Llosa ha logrado la hazaña de dignificar como nunca antes y como nadie antes la palabra liberal y la figura liberal en América Latina. Esa figura mal comprendida, incomprendida, que a veces se equipara con el conservadurismo y que es la palabra central en el pensamiento de Vargas Llosa. Libertad en el sentido del que un autor muy querido y admirado por Mario Vargas Llosa, Isaiah Berlin, la utilizaba. Es la libertad para decir no, para estar en contra. De allí el título Contra el viento y marea. ¿En contra de qué? De los fanatismos de la identidad, en contra del nacionalismo, del racismo, del fascismo, del castrismo, del
comunismo, de todos los sismos que tienen que ver con la religión, cuando la religión es fanática, del indigenismo, del chavismo, del populismo, y aumenten ustedes los sismos. La palabra liberal, la figura de liberal, la actitud de liberal. Nadie ha hecho lo que Vargas Llosa para ponerla en el centro, con legitimidad y dignidad, del discurso y de la política de América Latina. Por eso alguna vez cuando le pregunté, hablaba yo sobre un texto que estaba escribiendo sobre él, me sugirió suavemente, ¿por qué no le pones vida en libertad? Eso es lo que pienso que es el legado, digamos, de Vargas Llosa como pensador. Yo creo que sería injusto marcharnos de aquí, aunque nos quedan 10 minutillos. Sería injusto marcharnos de aquí sin que ninguno de nosotros haya citado un libro que a mí me parece esencial. No es una novela, desde luego, pero lo parece. No es un libro de lectura, pero lo parece. No es un libro de deslizamiento, pero realmente lo parece. Y es El pez en el agua. Yo creo que El pez en el agua es un libro que se ha leído poco, no sé por qué no me interesaba. Es un libro que me gustaría que habláramos un poco en los últimos. Es un libro coreográfico, un libro que me gustaría que habláramos un poco en los últimos 10 minutos de este homenaje, los últimos cuarto de hora si quieren, y que empezara a hablar de ello Sergio Ramírez, porque la lectura de ese libro es la lectura del libro de un escritor maestro que parece del siglo XIX pero es del XXI, y a mí me parece que es un libro que se tendría que estudiar en las escuelas de literatura para que se vieran los riesgos de la política con toda su pasión encima y la maravilla de su enemigo, en el fondo los riesgos del poder y la maravilla de la libertad que es escribir lo que a uno le da gana y crear un mundo distinto al real sin dejar de ser reales o más reales que los propios reales. Tú que sabes del poder, tú que a veces lo has padecido, que has padecido el siglo, Sergio Ramírez, me gustaría que dieras alguna opinión sobre este libro para no ser injusto. Solo puedo hablar de eso. Puedes hablar de lo que quieras, naturalmente. No, claro que sí, yo tenía anotado aquí hablar de peces en el agua, pero yo creo que la lectura de un escritor depende mucho de la preferencia, de lo que uno dice, de lo que más le gusta, depende de la hora del día, depende del temperamento que uno tiene en ese momento, y mañana uno puede cambiar de modo, cuando ahora es admirable en todos los sentidos. Yo empecé hablando de La ciudad de los perros porque ese libro con el que yo llegué a la obra de Mario, y es el libro que leí como tarea de aprendizaje, y también, ya lo dije, aprendí muchísimo en cuanto a procedimientos narrativos, pero yo sigo sin perder mi admiración por Conversación. Yo creo que es la única novela en 2 tomos que se ha publicado en toda la historia de la literatura de América Latina. Es una novela que cuando salió sorprendió por su volumen. Era como leer una de las novelas clásicas del siglo XIX, y pintaba ese mundo político que también conocemos en América Latina, esos personajes sordidos, y quizá yo tengo un plus afectivo con ese libro porque hay ahí un personaje nicaragüense que gira alrededor de la vida periodística de Lima en esos tiempos. Y una vez que llegó, cuando estuvo Mario en Managua, hablamos de este personaje que se había perdido, intentamos buscarlo, terminó muriéndose, creo que nunca se volvió a reencontrar con Mario, que tenía un apellido
está esa heredad de Pareja que yo considero obviamente una de las grandes novelas de América Latina, sin desmerecer además de la obra de Mario, pero por supuesto yo había notado aquí cuando terminó la campaña electoral que perdió Mario frente a Fujimori, que parece uno de los personajes de sus novelas, Fujimori, lo mismo que Montesinos también es otro personaje de novela de Vargas Llosa. También pudo haber escrito una novela que se llamara La Cueva de los Montesinos. Pero El pez en el agua tiene una virtud que tiene pocos libros de memoria en América Latina, y es alternar la biografía con la experiencia política. Eso me fascina muchísimo. Una novela contada a dos voces, del recuerdo de la infancia, la relación con el padre, la familia, el exilio, vamos a decir, la vida en Bolivia, la vida del colegio, y en el capítulo siguiente uno se encuentra con la experiencia directa de esa campaña política que a mí, desde mi doble perspectiva de literato, de lector y de alguien que había pasado también por la experiencia política, me pareció admirable y eleccionadora. Una de las cosas que no me olvido, la parte que Mario cuenta de la experiencia política, cuando dos caballeros que apoyaban su candidatura llegaban a buscarlo a su casa, ya vestidos para irse al campo de golf, con su palo de golf en los autos, trataban en 5 minutos los asuntos de una campaña política complejísima y se llevan a jugar golf. Eso me dio un retrato que en 5 líneas yo tenía la idea de lo que había sido esa campaña política. Y por el otro lado, como mencionaba la parte biográfica, esta novela, pues hoy en día esto sería una novela. La novela se ha vuelto muy mata ancha hoy día, y dentro de la novela, como el tiempo de nuestro señor don Miguel de Cervantes, hoy se ha vuelto más cervantino que nunca, y ya cabe todo. Hoy en el agua sería también una novela testimonial contada por un novelista de ficción. Hemos hablado mucho de libertad, y es verdad, hemos hablado poco de lo inconveniente que resulta el escritor Vargas Llosa, no solo para las izquierdas tradicionales, sino para las derechas tradicionales. Hay cientos de anécdotas que podríamos contar, porque no es un conservador al uso. Se lo acaba de decir, no es un conservador al uso. Y en todo caso, no es un neoliberal, como se le acusa en muchas ocasiones, será un liberal de pensamiento. Es un hombre que cree en la libertad como un bien principal, exactamente el mejor bien de la vida. Pero hay un elemento que hay que reconocerle a la persona, al escritor, al político, al pensador, al ensayista, un elemento muy serio en su vida y a larga de 80 años, que esperemos que dure 140, por lo menos, que es el concepto de la lealtad. Eso yo creo que viene de dos lecturas, actualmente de los tres mosqueteros, pero de las lecturas de las novelas de caballería, de las novelas de aventura de caballería. Yo no sé si darle la palabra, sí se va a Alonso Cueto, que es uno de los amigos más cercanos, los escritores amigos más cercanos de Vargas Llosa, para que nos hable de ese concepto, de su experiencia en la libertad con Vargas Llosa, de ese concepto de la libertad. Uno de los grandes temas ahora de la vida de Vargas Llosa es la moral, la importancia que tiene la ciencia, la moral, una vida moral, una vida coherente. La idea fundamental es que uno puede tener cualquier principio, pero tiene que ser coherente con sus principios, no ceder a los intereses. Y aquí, evidentemente, en la
espero que el camino esté lleno de obstáculos, espero que sea muy difícil, espero que te encuentres con muchos problemas. Lo más importante no es llegar al destino, lo más importante es continuar, persistir, exigir, seguir. Eso es lo más importante de toda una vida. Y al final tendrás a Ítaca, llegará a esa Ítaca, pero solamente para poder seguir adelante. Yo creo que eso es lo que está cifrado la moral de la vida de Vargas Llosa. Yo terminaría la sesión de homenaje, parece que lo vamos a canonizar, ya no queda sino o llevarlo como ya que hay esta sesión cerrándola con sus palabras como colofón y marcándonos todos a tomarnos unas copas 40 que es tomarse unas copas, que es un placer que a veces es mejor que tomarse unas copas ¿De tinta o de tequila? tinta o de tequila. Me gustó mucho lo que dijo Nélida al definir a Mario como un chamán. Un chamán, de alguna manera, tiene dos funciones: darle vida a su comunidad, darle voz a toda su comunidad y curarla también. Para hacerlo, yo creo que Mario, en sus novelas, tú hablabas, Juancho, de la lealtad, es leal sobre todo a sus personajes. Él sigue ahí una lección que es una lección de Flaubert y una lección también de Tolstoy. No los juzga, por malos que sean, por antipáticos que le caigan, él es ellos en ese momento. Y entonces, al ser ellos en ese momento, él es leal con la voz también del malo o del disidente. Decía Enrique que él ha combatido todos estos ismos, el comunismo, el chavismo, el mesianismo. El menos mesiánico de los escritores, cuando escribe sobre un personaje mesiánico, es ese personaje, y ese personaje es fascinante. Y eso se ve en la guerra del fin del mundo, y se ve en la historia de Malta, y se ve en Ituma. Él es leal a ellos. Tolstoy odiaba a las mujeres adúlteras, y en Ana Karenina hay una mujer adúltera absolutamente maravillosa, porque esa es la lección de los grandes escritores, de los grandes chamanes: no juzgar en la ficción, sino mostrárnoslos, entregárnoslos para que nos fascinemos con ellos. Yo creo que uno, leyendo a Mario Vargas Llosa, entiende mucho mejor a todos los demás, a todos estos personajes de la América Latina del siglo XX, de todo tipo, extremistas, buenos, malos, morales, inmorales. Los entiende mucho mejor, porque él fue capaz de ser ellos. Decía Flaubert: soy a la vez el desierto, el viajero y el camello. Mario ha sido el desierto, el viajero y el camello en todos sus libros, y uno se enamora de todos ellos, así sean malos. Y de esa forma, leyendo a Mario, yo creo que todos nos hemos hecho mejores personas. Muchísimas gracias, hemos llegado, hemos cumplido el tiempo del partido. Me parece que con cierta decencia. Yo les agradezco a todos los ponentes de la mesa y a todos ustedes, empezando también por el propio Vargas Llosa. No se crean que no nos cuesta trabajo, no impone la presencia del propio periodista que hablamos en este momento. De modo, muchísimas gracias a todos.